La palabra del día la encontramos en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 6. Vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Amén. En la historia de la humanidad encontramos muchas historias de hombres famosos que marcaron de alguna u otra forma su generación, o que incluso traspasaron épocas. ¿Quién de niño no quiso ser como Albert Einstein por su gran capacidad intelectual, o como el astronauta Neil Armstrong, quien fue el primero en pisar la luna? Sus ejemplos de vida marcaron y siguen marcando generaciones. Dios, en su sabiduría, quiso que en la Biblia encontráramos todo tipo de historias y acontecimientos para nuestro crecimiento. Sus ejemplos de conducta nos ayudan en nuestro peregrinaje y nos alientan. Pablo, en sus epístolas a los tesalonicenses, nos entrega algunas cualidades de cómo se estaban conduciendo, modelos dignos de imitar, y en esta tarde veamos el ejemplo de los hermanos de Tesalónica. Cada creyente debe imitar el ejemplo de los tesalonicenses. ¿Cuál era el ejemplo de los tesalonicenses que los creyentes deben imitar? En esta sección de la carta a 1 Tesalonicenses notamos algunos ejemplos que el creyente debe imitar. Una de ellas es en su sufrimiento, imitando a Cristo. Desde su nacimiento, Jesús padeció persecución. Siendo aún muy pequeño, su familia y él debieron escapar hacia Egipto para evitar que Herodes le diera muerte. Al iniciar, igualmente perseguido por fariseos y saduceos, quienes lograron su cometido al darle muerte en la cruz del Calvario. Entregado por aquellos que vino a rescatar, padeció grandes dolores y traiciones de aquellos que amaba. El profeta ya decía acerca del Cordero de Dios: varón de dolores, experimentado en quebranto. Jesús declararía poco antes de ser crucificado: porque si esto se hace cuando el árbol está verde, ¿qué nos sucederá cuando esté seco? Si somos de Cristo, padeceremos también como Él, mas su presencia nos animará en todo momento. Él no nos dejará ni nos desamparará. También imitando a los apóstoles. Pasado un tiempo después de Pentecostés, la iglesia comenzó a ser perseguida, siendo Esteban el primer mártir. Muchos fueron despojados de sus hogares y tuvieron que pasar a otras tierras donde constantemente eran asediados por judíos y gentiles. Pablo y sus colaboradores tuvieron que dejar Tesalónica por esa misma razón, y la hermandad fue testigo de ello. Los tesalonicenses no llevaban mucho tiempo siendo cristianos. Sin embargo, habían probado lo que era el sufrimiento, y ello no impidió que su fe se apagara, provocando que recibieran con gran gozo la palabra de Dios. También son ejemplos con su testimonio, al divulgar su fe en todo lugar. Pablo se encontraba preocupado por no tener noticias de la hermandad. En el capítulo 3, verso 5, relata que tenía miedo de que el tentador los hubiera vencido y que todo su trabajo haya sido en vano. Al enviar a Timoteo a los tesalonicenses, tuvo gran alivio y contentamiento de que su fe aún permanecía.
y no solo se mantenían firmes en la vocación, sino que su fe y ejemplo estaba siendo divulgada y se esforzaban por evangelizar más allá de Tesalónica. Amados hermanos, al igual que las tesalonicenses, procuremos mantener nuestra fe, aun cuando estemos aparentemente solos o sin un líder que nos dirija temporalmente. Muchas veces encontramos cristianos que si no son empujados a trabajar, no ayudan a la obra de Dios. Los tesalonicenses empezaron a difundir la palabra de Dios en otros lugares a pesar de que no tenían noticias de Pablo, pues su amor por Cristo los animaba a que otros pudieran conocer y experimentar lo que ellos habían experimentado. Que nuestra fe y testimonio sea conocido en todo lugar por ser obreros que aman a Dios y a su obra. También al apartarse de los ídolos. En Tesalónica existía una variedad de creyentes, tales como judíos, griegos, damas nobles y esclavos. La gran parte de ellos estaba compuesta por paganos que rendían culto a todo el panteón de dioses grecorromanos en el templo de Tesalónica. Pablo los elogiaba diciendo que en todo lugar donde ellos se encontraban, perdón, donde ellos se encontraban con personas que les hablaban del comportamiento de la hermandad y de cómo se habían apartado de los ídolos. Hermanos, ¿está el mundo, nuestros conocidos o la hermandad maravillado de cómo hemos abandonado los placeres de este mundo? Somos la luz del mundo y todo lo bueno o malo que realicemos estará a la vista de todos. El Señor nos ayuda a tener un buen testimonio en todo lugar, un testimonio de que hemos sido cambiados y transformados para la gloria de Dios. Como menciona el himno, caminando tú por plazas o por calles, en el hogar o en el taller, digno ejemplo de un cristiano en ti se halle, haz tu luz resplandecer. El tercer ejemplo de los tesalonicenses es que ellos esperaban el retorno de Jesús. Ellos esperaban con ansias la venida de Cristo. No hay regocijo más grande que llene el corazón del creyente de alegría y de esperanza, saber que la venida del Salvador está cerca. En medio del sufrimiento, tribulación o alegría, el Salvador aguarda la promesa bendita del retorno de Jesús por su iglesia. No desfallezcamos en esta espera, ni dejemos que el mundo apague nuestra fe. Tal como todo el mundo daba testimonio de la fe y ansias por la venida del Hijo de Dios entre los tesalonicenses, sea conocido entre los que nos conocen que aguardamos con ansias el regreso del Salvador. Una pequeña de 5 años esperaba con deseo que su padre llegara del trabajo. A esa edad aún no aprendía muy bien la hora, y para evitar llegar tarde a buscarlo al paradero, preguntaba incansablemente a su mamá si ya podía salir a encontrarlo. Al cumplirse una hora aproximada, su mamá le daba permiso para salir y con ansias corría al paradero, fijándose en cada micro y colectivo que transitaba por la calle. Muchas veces esta espera se le tornaba larga, pues cuando se anhela algo, los minutos o segundos se hacen eternos. Cuando por fin su padre bajaba del transporte en que venía, corría hacia él con alegría y satisfacción, pues aunque su espera se tornaba agotadora muchas veces, la alegría de volver juntos a casa era lo que le animaba a esperarlo cada tarde. Amados, tal como un niño espera anhelante a su padre, esperemos anhelantes y con gran gozo y esperanza a aquel que prometió venir por su pueblo. Pablo estaba sorprendido y gozoso por cómo se desarrollaba la hermandad en Tesalónica. Daban frutos correspondientes a hijos de Dios y a vidas transformadas por el Evangelio de salvación. ¿Cuál fue el ejemplo de esta iglesia que hoy debemos imitar? Ellos demostraban frutos de arrepentimiento al padecer por su fe y mantenerse firmes en medio de ella. Fue elogiada por su testimonio al divulgar el Evangelio en otros lugares y por haberse apartado de los ídolos. Por último, porque esperaban con ansias la venida de Jesucristo. Amado hermano, amado hermana, ¿te encuentras imitando el ejemplo de los tesalonicenses?
Y eso sería, hermano, la predicación. Perfecto, muy bien, muchas gracias por exhortarnos la palabra que alimenta el alma, hermano Belén, y a los hermanos igual que han predicado con anterioridad. Muy buena el sermón, con muchas ilustraciones, exhortaciones, aplicaciones de, y exhortación, explicación del pasaje bíblico. Muy bien, gracias Señor. Ah, si lo predica en la iglesia va a ser de bendición, hermano, quizás ya lo predicó ya los jóvenes. Yo todavía no, pero ya voy a encontrar el momento. Amén, amén, sí, muy bien. O un canal de predicaciones en YouTube se puede hacer para predicar todos los días, domingo, sábado, o cualquier día de la semana. Bien, vamos a continuar. Igual los hermanos, todos los demás hermanos. Vamos así, entonces aquí estamos. Esos son los. Ya. Bien, seguimos avanzando con el capítulo 4 del libro de Corintios, de primera epístola a los Corintios. Estamos. Del, bueno, del verso 14 al 21, por favor, hermano Christopher Barrientos. Estamos en el capítulo 4 de primera epístola a los Corintios. Del 14 al 21 vamos a dar la lectura. Perdón. Es antes le vamos a dar lectura. Del 8 al 13. Amén. Del 8 al 13. Por favor, hermano Christopher. Amén. Ahí sí. Dice, ya estáis saciados, ya sois ricos, reináis sin nosotros, y ojalá reinarais, para que nosotros también reináramos juntamente con vosotros. Porque lo que pienso es que a nosotros, los apóstoles, Dios nos ha exhibido como si fuéramos lo último, como si estuviéramos sentenciados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculos para el mundo entero, para los ángeles y para los humanos. Nosotros somos unos locos por amor a Cristo, y vosotros sois los prudentes en Cristo. Nosotros somos los débiles, pero vosotros sois los fuertes. Vosotros sois honorables y nosotros despreciables. Hasta el día de hoy pasamos hambre y tenemos sed, vamos medio desnudos, nos tratan a golpes y vivimos como vagabundos. Nos cansamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos. Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y respondemos con bondad. Hemos llegado a ser como la basura de este mundo, el desecho de todos hasta ahora. Gracias, hermano Christopher. En esta sección encontramos expresiones sarcásticas del apóstol Pablo a los Corintios. Es el tono que se logra visualizar en esa sección. Un sarcasmo del apóstol Pablo porque se compara a él con los de Corintios. Se están jactando los Corintios. Y, o se están manifestando su orgullo. Por lo tanto, compara el apóstol Pablo su orgullo, el orgullo de los Corintios, su autosuficiencia, ellos son orgullosos, son autosuficientes, con la vida que lleva el apóstol Pablo. Le dice que ya tienen todo lo que desean, es decir, los corintios ya no necesitan nada más. Y también le dice, han llegado incluso a ser reyes, en el verso 8. Ellos son inteligentes, son fuertes, se les estima. Por eso la idea que tienen o la comprensión que tienen los corintios de sí mismos. Por otra parte, el apóstol Pablo y también los apóstoles son como un sentenciado a muerte, les dice, como un espectáculo, como un ignorante, un débil, despreciado. Luego menciona lo que ha tenido que sufrir por causa de Cristo. Ha sufrido hambre, sed, falta de ropa,
maltrato, sin lugar donde vivir, maldecidos, perseguidos, considerados como la escoria del mundo, de la basura del mundo, la escoria de la tierra. Así se compara este hombre. ¿Cuál es la actitud frente a las hostilidades? El apóstol Pablo dice que trabaja con sus propias manos, bendice a los que los maldicen, soporta la persecución, trata con gentileza a las personas que le calumnian. Después de este sarcasmo, el apóstol Pablo comienza a hablarle a los corintios como si fueran sus hijos. ¿Por qué le habla como sus hijos? Porque él les engendró por medio del evangelio. La predicación del evangelio entonces engendra a un alma. Así de importante la predicación del evangelio. Mientras más se predique el evangelio, más engendramientos se van a producir. Estoy convencido de eso. Porque la gente después, cuando comienzan a predicar, la gente ya comienza a conocerlo a uno y comienzan a hacerle preguntas. Me preguntaron aquí en la plaza donde se hace la feria, la plaza del Erce, me preguntaron una pregunta, joven, me dijeron una pregunta. Eh, ¿Por qué, una que está vendiendo ahí la plaza, o en la feria acá, por qué los cristianos no celebran la fiesta bíblica? Me dijo. Ah, yo dije, debe ser de la judía mesiánica. Ahí, no, bueno, ahí le expliqué. No seguimos conversando mucho porque tenía que hacer ella tuvo que, estaba desempacando todas sus cosas para seguir trabajando. Pero ya comienzan a acercarse a los predicadores. Y el domingo anterior también se me acercó otro caballero, se puso a conversar conmigo. Lo más probable es que se sigan acercando más personas, pero siempre es gente que tiene necesidades, preguntas también. Pero el Evangelio, la predicación del Evangelio engendra a las personas, hace que nazcan de nuevo si creen en Cristo, por supuesto. Y el apóstol Pablo, eso fue lo que se produjo con la iglesia de Corintios. Les engendró por medio del Evangelio. Ellos son sus hijos espirituales entonces. Por eso tiene derecho a hablarle como a sus hijos. Luego le dice: ustedes pueden tener muchos ayos, lo que lo dice más adelante. No escribo esto para avergonzar, a ver. Sí, aquí dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados, porque aunque tengáis 10.000 ayos, en Cristo no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo los engendré por medio del Evangelio. La Reina Valera dice ayos, no se entiende qué es lo que significa ayo. No sé en la otra versión bíblica, la nueva versión internacional, cómo lo traduce. Si alguien tiene otra versión bíblica, hermano, por favor, ¿cómo lo traduce el verso 14 de 1 Corintios, del capítulo 4? Aquí dice tutores, lo traduce como tutores. La Reina Valera como ayos, pero en griego el término que se utiliza es paidagogos. Es el término que es utilizado en el griego, paidagogos, el que guía al niño, al maestro, también al guía. Aunque tiene muchos ayos, muchos paidagogos, muchos que los guían, pero tienen un solo padre porque él los engendró por medio del evangelio. Por tanto, les ruega que limiten, en el verso 16. Bueno, solo Pablo podía decir eso. Por tanto, ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Por tanto, les ruega que limiten. ¿Qué más? Bueno, eso es lo que dice el apóstol Pablo en esta sección. Después, Pablo es el padre espiritual de los corintios. Por esta razón tiene el derecho a amonestarle porque le engendró por medio del evangelio. Esta amonestación es como un padre a un hijo. No solo le amonesta, sino que también le ruega. Le amonesta, le llama la atención, pero también le ruega. El ruego consiste en seguir el ejemplo que él le ha dado. Timoteo le recordará cómo es el comportamiento de Pablo para que ellos imiten al apóstol Pablo de acuerdo a lo que le diga Timoteo cuando les sea enviado. Después, en el verso 18 al verso 21. Hermano David, por favor, verso del 18 al 21. Hermano, el capítulo 4, del 18 al 21. Correcto, ahí estamos detenidos hasta ahora. Más algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros.
Pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos. Porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Es una advertencia del apóstol Pablo. Le está advirtiendo al apóstol Pablo cómo va a ir con la actitud que va a tener el apóstol Pablo cuando se dirige a los corintios para solucionar estos problemas que ya se han comentado anteriormente. Algunos corintios se volvieron presuntuosos, envanecidos, dice la Reina Valera que acabamos de leer, pues al parecer razonaron que del mismo modo como envió a Timoteo, Pablo no se va a atrever a ir personalmente a corregirlo. Ellos dijeron, el apóstol Pablo ha enviado a Timoteo porque no se atreve, tiene miedo de venir a nosotros a corregirnos personalmente, tiene miedo de dar la cara, eso es lo que quiso decir en otro sentido. Él no quiere dar la cara, por eso es que ha enviado a otro, que lo ha reemplazado el apóstol a Timoteo. Lo que despreciaba la autoridad apostólica eran los envanecidos. Es decir, habían personas que despreciaban la autoridad apostólica del apóstol Pablo. Increíble, él mismo lo había engendrado por medio del Evangelio, pero ahora están negando esa autoridad que él tiene como padre, el que le engendró con el Evangelio. También el texto nos dice que el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder, de Dios para poder hacerlo. Jesús no dijo, por sus palabras los conoceréis, sino por los frutos le conoceréis. Una lección práctica que podemos extraer de este verso 21 es que en ocasiones empuñar una vara, lista para castigar y reprender, es parte del amor. Y eso es lo que va a hacer el apóstol Pablo. Escribió una carta, recordemos que habían 4 cartas y solamente 2 canónicas, y una de ellas era con muchas lágrimas. Es decir, el apóstol Pablo, no sé qué habrá dicho en esa carta, pero fue muy violento, muy agresivo. Quizás por esa misma razón no era inspirada por el Espíritu Santo de Dios, porque fue, fueron palabras de él para corregir a esta congregación incorregible. Si no se solucionó este problema, porque el año 95 después de Cristo, Clemente de Roma escribe lo mismo que escribió el apóstol Pablo para solucionar conflictos dentro de esta congregación. Es muy, muy complicada esta iglesia. Sería un pastor que llegara a esta congregación en esa época, terminaría enfermo lo más probable de úlceras nerviosas, porque era una iglesia muy, muy complicada. Tendría problemas de insomnio, también haría muy, muy estresado. Pobre pastor que está trabajando en esta congregación. También, por medio del informe que llegó por los de Cloé, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberlos lamentado para que fuerais quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? En esta parte se, se censura sobre la inmoralidad. A ver, vamos a ver aquí. El vocablo que es, la primera razón es porque uno tenía la madrastra como esposa, y esto ni siquiera se veía entre los gentiles, algo así. El término que emplea el apóstol Pablo, que es traducido al castellano como fornicación, es porneia. El término fornicación no está muy bien, es muy preciso en castellano, porque es relación premarital. Muy, muy, muy preciso. Se enfoca en un aspecto de la inmoralidad sexual. Pero porneia no describe solamente la relación premarital, sino que es una inmoralidad sexual. Por eso algunas versiones bíblicas, la nueva versión internacional acá dice, a ver, estoy... Es ya del dominio público que hay entre ustedes un caso de inmoralidad sexual, que ni siquiera entre los paganos se tolera. ¿Sabes? Bueno, lo traduce como inmoralidad sexual la nueva versión internacional. No sé qué otra versión. Si tienen otras versiones, mis hermanos me ayudan a ver cómo lo traducen las otras secciones. Acá la Dios habla hoy, se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos, dice la Biblia, Dios habla hoy. También lo traduce como inmoralidad. Porneia es eso, inmoralidad sexual. Cualquier inmoralidad de índole sexual o de desviación sexual. Ahí entra homosexualismo, lesbianismo, entre otros. Esto es lo que está ocurriendo con esta congregación. Porque ellos estaban orgullosos de este acto. Muy, muy extraño de que esta iglesia se sintiera orgulloso de este acto que era repudiable incluso para la gente gentil.
intolerable para la iglesia gentil. No sé qué habrán pensado los cristianos de esta congregación por esta actitud. No han expulsado al inmoral, dice el apóstol Pablo. Y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberlos lamentado para que fuera quitado de medio de vosotros el que cometió este pecado? Debió haberse quitado, dice el apóstol. Porque él ya los ha juzgado, en el verso 3. Bueno, el apóstol Pablo aquí ha juzgado, ¿eh? A los cristianos también deben juzgar. Hay otro que dice, no, no se debe juzgar. No se debe juzgar eh, con injusticia, con venganza, sin considerarse a sí mismo, sino que debe juzgarse con justo juicio. No se debe renunciar a esta capacidad que tienen los seres humanos de evaluar lo bueno y lo malo, o de discernir lo bueno y lo malo. La capacidad también para ejercer la disciplina dentro de la congregación. El apóstol Pablo ya ha juzgado, ha discernido este caso de inmoralidad de esta congregación. Y la iglesia de Corinto ya debía haber hecho lo mismo, dice el apóstol Pablo. El consejo que da el apóstol Pablo en esta sección, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne. El verso 5 dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús, o sea expulsado. La intención es la restauración. Por el verso 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros, la expulsión de la congregación. ¿Qué significa, hermanos, esta sección donde dice sea entregado a Satanás o sea expulsado de la iglesia, quitado de la congregación? Esta sección, ¿qué significa? A fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. ¿Cuál es la idea? ¿Qué es lo que quiere expresar el apóstol Pablo con esa frase o esa oración? No sé si lo habrán investigado en algunos comentarios bíblicos. Nadie lo averiguó en un comentario bíblico a fin de que el espíritu sea salvo. Yo leí, pero creo que decía que no estaba como muy claro a qué se refería Ah, muy bien, con esas palabras. perfecto. Algunos comentaristas bíblicos señalan que al expulsarlo de la congregación, la cobertura de Dios sobre esta persona ya no va a estar presente. Como consecuencia, el diablo entonces le podrá causar daño. Ya Dios no lo puede proteger, no lo va a proteger. Y como le va a hacer daño, lo más probable, al cuerpo físico, ese daño, ese dolor que le traiga al cuerpo físico, alguna enfermedad, no se sabe qué puede ser, algún accidente, ese dolor y ese sufrimiento de estar desprotegido de la cobertura de Dios, lo va a llevar al arrepentimiento. En ese sentido, para que el espíritu sea salvo en el día del Señor. El entregarse a Satanás, la expulsión, equivale entonces, tiene la finalidad de restaurar a esta persona, para que sea salvo, para que ejerza la disciplina de Dios. Sea expulsado de Satanás, sea expulsado o entregado a Satanás, que no se junte con cualquiera que se llame cristiano, sea un inmoral, en el verso 11. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano, o el fornicario, avaro, idólatra, o maldiciente, o borracho, ladrón, con tal fin ni siquiera comáis, dice el apóstol Pablo. Más bien os escribí. ¿En cuándo escribió esto? ¿En qué momento? Bueno, había una carta entonces anterior a 1 Corintios. En esa carta le decía que no se juntara con ningún hermano, que llamándose hermano o dijese que era cristiano fue de fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho, ladrón, con él ni aún comáis. Los tres pecados nombrados por el apóstol Pablo en el capítulo 5, verso 9 al 13, los que llevan una vida sexual inmoral, es un pecado contra el cuerpo, los ávaros y los codiciosos, pecado contra nuestros semejantes, y la idolatría, pecado contra Dios mismo. Bien, sigamos avanzando en esta parte.
Un problema que afecta especialmente a los griegos eran los juicios públicos. Ellos eran famosos por su amor a los tribunales. Les encantaban los litigios, los juicios figuraban entre sus espectáculos predilectos. Nosotros, ¿dónde nos vamos a recrear? Salir a caminar, jugar a la pelota, ir al cine, ir al circo, ir a la plaza, ir al volcán, a la playa, viajar, leer, ver una película, leer un libro, escuchar música. Bueno, hay varias formas de dispersarse. Los corintios se dispersaban, se recreaban, iban a un espectáculo público maravilloso, a los tribunales de justicia, como quien va a la doctora Polo o a la jueza que en Chile, la doctora Polo, la más famosa, pero ahí iban los cristianos. Le gustaban los litigios, cómo los abogados defendían las causas, los acusados, cómo defendían a los acusados, cómo trataban de inculpar a una persona. La defensa, la retórica que manifestaban los abogados, eso le era fascinante para los corintios. También aquellos que tenían conflicto dentro de una congregación lo iban y lo llevaban también a exhibirlo públicamente. Increíble. Es un fracaso, dice el apóstol Pablo, porque ustedes van a juzgar a los ángeles. Han fracasado, le dice, por los pleitos entre ellos y por ser incapaces de juzgar al hermano. Ya, el hecho de haber pleito ya hay un problema. Algunas veces son inevitables, pero, pero más bien debiste haber sufrido el agravio, dice el apóstol Pablo, o el ser defraudado. Más bien ustedes hacen el agravio, ustedes defraudan. Eso me recuerdo siempre lo que decía un pastor de Lautaro, de la ISA, Modesto Vallavil, recuerdo. Tenía un principio. Cualquier problema que había, por ejemplo, se le echaba a perder, entraban a la iglesia a robar un equipo, y ese equipo era, supongamos, una guitarra. Y la guitarra estaba en la iglesia, pero era del hermano, no era donado a la iglesia. Y el pastor, ¿qué es lo que hacía? Le devolvía al hermano la guitarra, le compraba, se endeudaba y pagaba la guitarra. Aunque fue un robo, pero él, para guardar la comunión, me decía, prefiero gastar, endeudarme, pero no perder la comunión con mi hermano de la iglesia. Y es así, ese es el consejo que él tenía. Cualquier problema que había, él prefería resolver los problemas, pagar él, solucionar, para no perder, porque lo más importante de él era la comunión con los hermanos de la iglesia, no perder la comunión con los hermanos de la iglesia. El dinero no es más importante que la comunión con los hermanos de una congregación. Y aquí los hermanos por eso han fracasado, por los pleitos que hay entre ellos. Son incapaces de juzgar a los hermanos dentro de una congregación cristiana. Ellos van a juzgar al mundo, le dice en el verso 2 y el verso 3. Serán los jueces del mundo, es decir, los jueces de los ángeles. Del mundo se refiere a los incrédulos, y de los ángeles, ¿a qué ángeles se refiere, hermano? ¿Podría referirse? ¿A los caídos? Lo más probable sean eso, ¿eh? A los ángeles caídos. Muy bien. Los cristianos juzgarán a los ángeles caídos, dice el apóstol. ¿Qué más? Porque debieron haber soportado la injusticia. Hay un hermano que le hizo injusticia, debieron haberlo soportado, le dice. Y dejar que les hayan defraudado también en el verso 7 y en el verso 8. Esas son las recomendaciones que da el apóstol Pablo para solucionar los conflictos dentro de una congregación, para que no se dejen engañar también en el verso 9 y el verso 10. Pablo les recuerda lo que eran antes sin Jesucristo. Vamos a leer el verso 9 al verso 11, por favor. ¿Qué más tenemos por acá? Hermana Danay, por favor. Del verso 9 al verso 11. 6 del 9 al 11. Correcto, estamos en el capítulo 6. Ya. ¿No se dan cuenta de que los que hacen lo malo no heredarán el reino de Dios? No se engañen a sí mismos. Los que se entregan al pecado sexual o rinden culto a ídolos o cometen adulterio o son prostitutos o practican la homosexualidad o son ladrones o avaros o borrachos o insultan o estafan a la gente. Ninguno de esos heredará el reino de Dios. Algunos de ustedes antes eran así, pero fueron limpiados, fueron hechos santos,
fueron hechos justos ante Dios al invocar el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Excelente, bueno. Hay un sermón ahí igual, en esos puntos, la lista. Pablo les recuerda lo que eran antes sin Cristo. ¿Qué eran antes estas personas sin Cristo? Todos los hermanos aquí participando, por favor, mis hermanos, hermanas. La versión que leyó la hermana Danay no es diferente a la Reina Valera. Eran idólatras, adúlteros. Antes de eso, un poco antes, bueno, adúltero, promiscuos, dice otra versión, promiscuos o prostitutos, es el término. Adúlteros, prostitutos o promiscuos. Ya lo vamos a definir mejor en el griego porque hay mucho más preciso. ¿Qué más? Después, así, esas son las traducciones. ¿Qué más? Eran antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, idólatras también, ya lo mencionamos. ¿Y qué más? Eran... Amados. No escuché muy bien. Afeminados, Sí, perfecto, afeminados, muy bien. borrachos, Afeminados. maldicientes, estafadores. Tremendo discurso que le dio el apóstol Pablo. Eran sensuales. Algunas traducciones son sensuales, pero en el griego es malacos, que es delicado, suave, extravagante, lujoso, afeminado. Pero lo vamos a especificar más todavía. Ladrones, bandidos, borrachos, estafadores y rapaces. Ya. La perversión sexual se relaciona estrechamente con la idolatría. Idolatría, pero la idolatría está estrechamente relacionada con la inmoralidad sexual. El vocablo griego que es utilizado para referirse adúltero acá, o promiscuo, prostituto, es moichoi en griego. Moichoi. No lo mencioné ahí, pero lo menciono acá. Se refiere a relaciones prematrimoniales o extramatrimoniales. Ese es un moichoi. También se dice adúlteros, promiscuai, pero no está tan exacto. Se refiere a un fornicario, un adúltero. O promiscuo, fornicario, adúltero. Ahí está. Eso, dentro de ese término entra esa clasificación. También están los malakoi o malacos en griego. ¿Qué es lo que es un malacos o un malakoi? Es un homosexual. Algunos dicen, la Biblia, ¿dónde condena la homosexualidad? Ahí dice malakoi. Malakoi es un homosexual. Se refiere a hombres que permiten que la abusen sexualmente. Eso es un malacos o un malakoi. Es un homosexual, pero que adopta dentro de la relación sexual la posición femenina, hace de mujer. Ese es un malakoi, afeminado. Afeminado no es entonces una persona que camine como mujer o que hable como mujer. Bueno, puede ser que un malacoy, un homosexual sea así, pero apunta mucho más que eso. O alguien que también, para no ser prejuicioso, que sea delicado y que hable raro, que hable un poco extraño, que camine un poco o se siente un poco extraño en la silla, en los sillones. Acá no habla acerca de esa conducta afeminada, sino que habla mucho más allá. Es de un homosexual practicante que adopta la posición de una mujer. A eso se refiere el vocablo malakoi. También se utiliza otro vocablo que también se menciona acá, es arkenokoitai, el otro término que es utilizado en esta porción bíblica. Es un sodomita, arkenokoitai. Señala a hombres que practican la homosexualidad. Son agentes activos en esta búsqueda de la homosexualidad. Esa es la explicación que da el comentarista bíblico Kistemaker. Ustedes lo utilizaron parece, Kistemaker, para responder la pregunta.
En ese comentario bíblico da las explicaciones que le estoy dando actualmente. Y ahí está la diferencia entre uno y otro entonces, de la homosexualidad. La Biblia condena entonces la homosexualidad. Las personas dicen, ¿dónde? ¿En qué parte de la Biblia condena la homosexualidad? Ahí lo está condenando porque dice, esta era su condición antes de convertirse a Jesucristo, pero ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados. Mire toda la obra que ha hecho el Señor. Habéis sido lavados, santificados, justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Salvador. Eso eran antes, pero ahora ya no practican estos pecados. Ladrones dejan, los que se hacen cristianos dejan de robar, bandidos dejan de delinquir, dejan de estafar, dejan de emborracharse. La respuesta que da el apóstol Pablo del informe recibido por los de Cloé, que un grupo de personas, familia que llegó a avisarle, a darle cuenta de lo que estaba aconteciendo en la iglesia de Corintio, y el apóstol Pablo se preocupó mucho porque era su iglesia que había fundado gracias a la predicación de él en aquellas tierras. Verso 2 al 20, por favor, hermano Christopher, por favor, del verso 12 al verso 20. Capítulo 6, ¿cierto, profe? Correcto, hermano Christopher, por favor. Dice así: todas las cosas me son lícitas, pero no todas son de provecho. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Los alimentos son para el estómago, y el estómago para los alimentos. Pero Dios destruirá a los dos. Sin embargo, el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Y Dios, que resucitó al Señor, también nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿No saben que sus cuerpos son miembros de Cristo? ¿Tomaré acaso los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, pero el que se une al Señor es un espíritu con él. Huyen de la fornicación. Todos los demás pecados que están fuera del cuerpo, pero el fornicario peca contra su propio cuerpo. ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, y que ustedes no se pertenecen a sí mismos, porque han sido comprados por un precio? Por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo y en su espíritu, los cuales son de Dios. Muchas gracias, hermano Christopher. Vamos a enlistar, de acuerdo a este pasaje bíblico, los argumentos del apóstol Pablo contra el libertinaje. Aquí específicamente contra la porneia. Recuerde que porneia, todo tipo de desviación sexual, entre la inmoralidad sexual, fornicación, infidelidad, homosexualismo, lesbianismo, entre otros. ¿Cuáles son los argumentos que el apóstol Pablo emplea para evitar este libertinaje? En el verso 13. El creyente no practica la porneia ¿por qué razón? Porque su cuerpo es de Dios. Excelente. Porque el cuerpo es para el Señor. Eso es. Excelente. Ahí vemos entonces que el alma, no solamente el alma, es del Señor. La mente, los sentimientos, el corazón, el cuerpo físico también es para el Señor. Por eso que se debe proteger. Se debe cuidar también. Debe gozar de buena alimentación. Descansar bien igualmente. Para gozar de buena salud mental. Preocuparse de la salud física.
porque el cuerpo es del Señor. No debemos solo preocuparnos del alma, sino que también de nuestros cuerpos. Es así, hermano, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? ¿O estamos extralimitando lo que aprendemos acá en este verso 13? Que si uno no cuida su cuerpo, está afectando la mente y viceversa. Es muy importante cuidar el cuerpo. Al final, como también dice, es el templo del Espíritu Santo, el templo del Señor. Y como leímos también, el cuerpo es para el Señor. Entonces debemos ser cuidadosos con nuestro cuerpo. Dormir bien, comer bien, tratar de hacer ejercicio si es que podemos, porque si no nos vamos a terminar enfermando y va a ser por nuestra causa y no Exactamente. de forma natural. Perfecto, perfecto. Muy bien, muy bien. Y además que todo está estrechamente relacionado con todo. Parte de, si se enferma una parte de nosotros, incluye también nuestro espíritu, también se ve afectado. Y no podemos Un seguir ejemplo, también. ¿Sí, Maradanay? hay que decir que un ejemplo es la depresión, por ejemplo, o el estrés o la ansiedad, que son problemas que se producen en el interior, pero que perjudican el cuerpo. Y a la vez, como perjudican el cuerpo perjudica nuevamente el interior y así cuesta a la persona recuperarse. Exactamente. Hay un libro que me gusta mucho, de, que es de Ansel Grum. Este habla acerca del arte del consuelo, lo que sienta bien al cuerpo y al alma. Estos consejos son maravillosos. Lo recomiendo realmente. Para alguien de, a ver, hablaban acerca de salud espiritual, salud emocional, no recuerdo cómo era de la salud, pero esto es de la salud del cuerpo y la salud del alma. Estos son los consejos que da este autor, Ansel Ware, el arte del consuelo. Son pocas páginas, muy fácil de leer también. Pero yo quedé encantado con esta cosa tan práctica, tan práctica para cuidar la salud mental, espiritual, la salud del alma, la salud física. Como por ejemplo, alguna parte dice que a ver, ¿cómo fue que dice? El tomar una ducha, por ejemplo, el tomar sol, el salir a caminar, el tomar aire, el orar, eh, el ayunar, el escuchar música. Todos esos son consejos muy prácticos. El conversar con amistades, el conversar con amigos, el conversar con familiares, con amigos de la juventud, de la infancia. Todos esos consejos prácticos que ayudan al ser humano a gozar de una buena salud mental. El llorar, por ejemplo, aquí dice, las lágrimas, las lágrimas, por las lágrimas conocerás si temes a Dios. Si no puedes llorar, nos dice un autor, en esta densa sentencia no puede hacerte la ilusión de que has experimentado algo de Dios. Las lágrimas son señal de la cercanía de Dios, expresión de la experiencia de Dios, manifestación corporal de la experimentada proximidad de Dios amante. Las lágrimas son pues la reacción del hombre ante la proximidad de Dios, una reacción provocada por Dios mismo para que podamos tener la experiencia de Él. Por ejemplo, habla acerca de llorar. Si alguien quiere sentirse bien, puede llorar. Consejos muy, muy lindos, muy buenos, consejos tan sencillos, tan prácticos que ayudan a evitar el estrés. Si tiene la posibilidad de comprarlo, hermano, se lo recomiendo. Ansel Group, el arte del consuelo, lo que sientan bien al cuerpo y al alma. Ya. ¿Qué más? El cuerpo del Señor. Entonces no estamos limitándonos mucho entonces para sacar una reflexión acerca de que el cuerpo es para el Señor. Estamos en otro punto del pornella, pero sirve para... Ahora volvió la señal, hermanos. Voy a grabar otra vez. A ver si puedo grabar. ¿Me están escuchando ahora? Mis hermanos, mis hermanas, ¿me están escuchando ahora que he retornado, no?
¿O todavía sigo con problemas de señal? Alguien que me confirme, por favor, con el micrófono, para saber si me escuchan o no.